tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe. Gracias por elegirnos como cada sábado aquí en la señal Metro. Hoy vamos a volver sobre uno de los temas que creo que más preocupa a los argentinos. Y en algunos casos dejó de ser una preocupación, porque la reiterada falta de soluciones a la salida de este problema hace que finalmente deje de ser un problema y se convierta casi en un mal endémico, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de economía, vamos a ver qué pasa en la economía del país, qué pasa en la economía de sus casas, en la economía de las empresas y en la economía del mundo, que en definitiva es lo que condiciona también gran parte de lo que pasa aquí. Nos presentamos comercialmente y empezamos formalmente Contragolpe. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras, o metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer realmente como te mereces, brindar con un gran vino o vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Bien, y así arrancamos nuestro contragolpe de hoy hablando de economía, ese eterno problema del mundo y de la Argentina, a veces un poquito más conflictivo porque es lo que nos toca vivir a diario. Para hablar del tema estamos con Alejo Iramaín, economista y experto en finanzas. Alejo, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar acá con ustedes y obviamente compartir con la audiencia que nos está viendo. Bueno, ¿la economía siempre va a ser un problema para la Argentina? Bueno, no tendría por qué ser un problema, tiene que ser un desafío en el cual quienes gobiernan tienen que saber administrar la cosa pública y la situación de lo que está ocurriendo. Lamentablemente siempre se presentan distintos desafíos porque con el devenir de distintos gobiernos son otros problemas los que van apareciendo y ahí es donde hay que tener la pericia. ¿Qué pasa cuando no hay políticas de Estado respecto a temas económicos? Porque decías de los distintos gobiernos. Cada gobierno que viene plantea, que es lógico, su programa económico desde su ideología. Pero cuando esas ideologías chocan tremendamente, vamos de una punta a la otra casi sin escalas, empiezan a pasar estas cosas. Hay alguien que se cae del sistema, hay gente que sube al sistema, hay gente que es beneficiada, hay gente que termina perjudicada. ¿Qué pasa cuando no hay políticas de Estado? Una política seria en materia de energía, por ejemplo, que son políticas a largo plazo. Una política cambiaria, que también son políticas que no pueden estar cambiando cada año, cada 2 años o cada 4. Le resta seriedad, me parece. Bueno, en realidad lo que vemos es que cuando vos tenés un gobierno, también es cierto que vos tenés una oposición, lógicamente, y ambos tienen un marketing político, en el cual la narrativa de los oficialismos suele chocar con los reclamos de la demanda, que es usualmente la oposición lo tiene siempre a vivo piel. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el problema que tenía el gobierno anterior era que terminó con una inflación que llegó a un pico del 211%. Sí. Obviamente eso era muy negativo y dañaba el poder de compra de todos los vecinos, en especial de las familias que como consumidor final tienen que ir al supermercado, tienen que abastecerse y lo ven reflejado con las compras del día a día. Ahora estamos en un contexto donde el gobierno nacional, si bien
logra reducir la velocidad de la inflación, que no es lo mismo bajar la inflación que reducir la velocidad, tiene un problema en el cual se retrae la demanda. Es decir, hoy hay menos pesos en la calle, por lo tanto hay menos comercios que están vendiendo, muchos de ellos lamentablemente cierran, retracción del consumo, aumento del desempleo y una inflación que ahora está volviendo a mostrar signos de acelerarse. Entonces, estamos en un gobierno nacional que tiene un paradigma en el cual tiene que volver sí o sí a la producción y el trabajo, cosa que lamentablemente no lo está haciendo. Y ahora tenemos el problema que si antes con el gobierno anterior hablamos de inflación y de atraso cambiario, ahora hablamos de algunas variables que se están sincerando, pero pérdida de la actividad económica. Y eso es un problema. ¿Qué pasaría si de repente el mercado se inyectara de capital? ¿La inflación se mantendría en los niveles en los que está o se volvería a disparar como suele pasar cuando hay dinero en el mercado, ¿no? Bueno, te voy a poner un ejemplo para que lo podamos comprender todos. Si vos tenés más cantidad de pesos en el circulante, ¿no? Más cantidad de pesos en el bolsillo de todos, contra misma cantidad de bienes y servicios, tiende a haber un aumento. ¿Por qué? Porque hay más pesos disponibles para ir. Claro. Entonces, ese es el problema de la emisión monetaria. Distinto sería si la emisión monetaria viene acompañada con dólares. Porque si vienen dólares producto de inversiones o de exportaciones energéticas que ahora están en aumento, y también con respecto al agro, la emisión monetaria, es decir, la cantidad de pesos que va a mandar el Banco Central a que circulen en la economía, va a tener un contrapeso lógico de reserva, es decir, los dólares del mercado, y eso evitaría que aumente la inflación. Claro, bueno, vos hablabas de inflación justamente, porque la percepción que hay, lo hablábamos antes de empezar el programa, es que aún con inflación altísima, como fue sobre el final del gobierno anterior, el de Alberto Fernández, la gente sentía que el dinero le alcanzaba para más, le alcanzaba para un poco más de lo que compra ahora, con una inflación casi por el piso, porque es baja comparado con los índices que la Argentina está acostumbrada a tener, obviamente. Y la percepción de la gente es esa, que el dinero igualmente no le alcanza. Bueno, la única verdad es la realidad. Y acá lo que encontramos es que si bien yo te hablaba del 211% de inflación en el cual llegó el gobierno anterior, también es cierto que había un aumento por las paritarias, que también había un aumento en el ingreso, en el cual, si bien el aumento venía después de la suba de los precios, vos decías, bueno, en este momento no me alcanza, pero voy a tener un aumento por paritaria, porque, no sé, hubo una cláusula gatillo, que es si la inflación subía más del 60%, volvíamos de vuelta a sentarnos por paritarias. Que hasta era moneda corriente en las noticias, escuchar eso de los distintos sindicatos, rubros y demás. Ahora vos lo que vas a encontrar es que, aunque la inflación no es de los mismos números nominales que en el gobierno de Alberto Fernández, no hay un aumento en el ingreso. Entonces, es mínimo eso. ¿Por qué yo te decía esta diferencia de la baja de la inflación con la desaceleración de la inflación? Porque lamentablemente en la narrativa del gobierno te dicen, porque este gobierno fue el que más combatió contra la inflación e hizo que bajara como nunca. Y hasta llegaban a decir, domamos la economía al bajar la inflación de la manera que lo hicimos. Sí, bárbaro, pero no aumentaste el ingreso. Entonces, la desaceleración es porque los precios de la economía siguen subiendo, pero suben a menos velocidad con respecto a otros meses. En el panorama actual, ¿cuál es la actividad en la que más debería apuntar la Argentina para desarrollarse, para atraer inversiones, que es lo que están buscando? Todos los gobiernos buscan traer dólares, vos mencionabas dólares. Ninguno lo consiguió al menos en cantidades importantes como para salvar la situación económica de alguna manera. Bueno, una de las hipótesis que se maneja y que el gobierno nacional también lo está manejando es el hecho de apuntalar la economía de las energéticas, de darle más potenciación al capital de trabajo de todo lo que tiene que ver con vaca muerta. Cuando te hablo de vaca muerta, digo todo lo que tiene que ver porque no es solamente
la exploración y la explotación de los hidrocarburos, sino también toda la economía secundaria que de eso deviene, porque tenés que hacer un desarrollo lógico de infraestructura para los trabajadores que tienen que estacionarse allí, tendidos La verdad, eléctricos hace y demás, un par ¿no? de años, 2 años, no mucho más, conocí Vaca Muerta, el pueblo donde está casi la base de funcionamiento de las diferentes empresas que están trabajando. Y el nivel de pobreza que hay es enorme. A ver, el pueblo está sobre un asentamiento de gas específicamente y no tienen gas, no hay gas natural, no hay nada. Ni siquiera llega el gas de garrafa. Se manejan con cocinas económicas, cocina a leña. Y los gastos logísticos son muy altos. Ellos, a ver, es entendible que dicen, bueno, vamos a poner todo en exploración y en explotación, pero también vos tenés que asegurar una presencia, si se quiere, ininterrumpida en términos logísticos, para tratar de abaratar costos, porque al abaratar costos también aumenta la ganancia, pero no solamente de la explotación en sí, de lo que es la estructura de Vaca Muerta, sino también de las economías secundarias que desprenden de ello, que era como otrora se hablara antes, cuando vos decías, viene el ferrocarril, te estoy hablando hace un montón de años, con la estación del ferrocarril había toda una economía convexa a la estación del ferrocarril. La energía creo que es algo que tenemos que aprovecharlo. Vaca Muerta está ahora procesando más cantidad de barriles. Entiendo que este año vamos a estar superando los 830.000 barriles, con vistas a poder llegar a los 2 millones, lo cual sería algo muy importante, en un contexto donde Medio Oriente hace que el precio del petróleo también esté alto. Tenemos desafíos en el gas natural licuado porque no hay desarrollo de infraestructura, eso también es necesario, para no ser siempre dependiente del agro. Ahora, cuando te hablo de desarrollar esta economía, también te digo, no desatendamos la economía del AMBA, del conurbano bonaerense, porque de nada sirve que en la estadística pura vos puedas ver reflejado que el promedio te da un alza con respecto a la actividad económica del global, pero que cuando después muchos colegas nos sentamos a ver lo que tiene que ver con el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, vemos que tenemos 4 o 5 actividades que suben y el resto bajan. Y esas actividades que suben benefician determinadas regiones del país y no el AMBA, por ejemplo, como lo Que acabas tiene de la mencionar. mayor cantidad de densidad poblacional. Totalmente. Con respecto a lo que decías de los trenes, la demostración quedó, la importancia que tienen realmente, que fue cuando en los 90 se empezaron a cerrar diferentes ramales y demás, los pueblos alrededor desaparecieron. Totalmente. Y bueno, respecto a la explotación minera, ¿a qué precio lo estamos haciendo? Está bien abrir las instalaciones a diferentes capitales y que sin restricciones, mejor dicho, o sin una buena ley de minería que establezca que parte del producido queda en el país y está para beneficiar la economía del país. Leyes que sí tiene Bolivia, que sí tiene Chile, países que incursionaron creo en la minería mucho antes que nosotros y que hicieron de eso su economía importante. Totalmente de acuerdo. Y esta es una situación muy delicada porque no todo es ganancia en el corto plazo. Yo puedo entender que a veces los gobiernos, para sostener la narrativa del marketing político, inflan anuncios y ya te hablan solamente del aspecto positivo de una explotación indiscriminada. Pero esto también te lo quiero atar con la desregulación que está llevando adelante Federico Sturzenegger en el gobierno nacional, porque si la desregulación también toca los métodos que se utilizan para la explotación de la minería, el problema que eso puede traer no solamente la cuestión de contaminantes en el corto plazo, sino la utilización de químicos que tal vez en el corto plazo no influyen, pero que pueden a mediano plazo, tal vez, te estoy hablando de una década, dañar irreparablemente lo que tiene que ver con la sanidad del suelo. El agua. La utilización del agua que hacen es enorme y no hay no hay forma de recuperarlo. No hay forma de recuperarlo y además todo en aras de algo que no tiene una contraprestación real. ¿Por qué? Porque te dicen, estas inversiones van a generar fuentes de empleo. Fuentes de empleo con un nicho muy reducido, porque estás hablando de gente que tiene que estar especializada en la materia para que en el corto plazo arranque con el proceso, porque si no un proceso de capacitación dura cierto tiempo. Y además de eso, muchos de estos programas se vinculan a través del RIGI,
Que no digo que el RIGI sea específicamente negativo, pero tiene que estar acompañado también, no solamente de protecciones ambientales, sino también que el RIGI no sea tan benévolo con un capital internacional que tranquilamente hoy está y mañana no sabemos. Porque muchas de estas empresas que dicen, bueno, yo hago un capital intensivo con respecto a las instalaciones, mañana venden las instalaciones por 2 pesos y generaste desocupación nuevamente, Sí. y además de eso, abandono con lo que tiene que ver con el pueblo. Sí. Bueno, hablabas de desocupación, de niveles de empleo y demás. ¿Cómo puede funcionar una economía de un país o de una región si no hay generación de empleo? ¿Cuánto hace que no se genera empleo en la Argentina? Estamos viendo ahora que justamente estamos en el plan inverso, esta cosa de abrir las importaciones, que el producto que se fabricaba acá se puede importar, como en el caso de los termos, por ejemplo, y dejar de producir y dedicarse a la importación. ¿Cuánto puede funcionar una economía así si no tenés quien trabaje? Bueno, dependiendo del rubro, puede funcionar entre 6 meses a 2 años. Luego de eso, la cadena de la actividad se corta. ¿Por qué? Porque hay algunas actividades económicas que requieren mucho valor agregado porque se tiene que producir un determinado producto, llevarlo vía logística y hacerle algún tipo de ornamentación para la venta final, el packaging, como suelen llamarlo ahora. Y todo eso puede llegar a durar entre 6 a 2 años. Algunos ciclos económicos son más largos porque la producción tiene que ver con, por ejemplo, electrodomésticos de línea blanca, que dependiendo de la capacidad tecnológica puedes estar hablando entre 10 meses a 1 año y medio. Ahora, cuando vos abrís indiscriminadamente la importación en un primer ciclo económico, es decir, en una primera tanda de producción y venta, es cierto que va a ser más competitivo el que importe y lo pueda vender en el mercado. Pero vos no podés vender ese producto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está constantemente comprando heladeras. Claro. No todo el mundo está constantemente comprando accesorios para un automóvil. De hecho, con la retracción del consumo, muchos de los elementos que son importados, aún siendo más barato el precio del insumo importado de un vehículo de una marca japonesa, por poner un ejemplo, al no haber un aumento del ingreso hace que incluso importándolo sea caro para el día a día de ese ciudadano, de modo tal que tampoco lo está comprando en este momento. En contraposición con lo que es la industria del calzado, que los márgenes obviamente son más cortos, los ciclos de producción y comercialización también son más cortos, pero es donde es más fácil la logística de la importación. De manera tal que en el mercado interno es más fácil, y bueno, lo estamos viendo reflejado que el rubro de indumentaria y textil es uno de los más golpeados. Una economía así no puede funcionar en el mediano plazo, se necesita producción y empleo, y te digo algo más, cualquier economista o asesor financiero, cuando decide dónde invertir, una de las variables que ve es el empleo. Estados Unidos, cuando los inversores dicen, bueno, quiero comprar acciones de tal empresa norteamericana, no están solamente viendo la tasa de la Fed, están también ven y dicen, ¿hay empleo? ¿Por qué? Porque el empleo me habilita a mí a decir, si hoy generás mucha mano de obra, significa que tenés pensado vender en un plazo. Si el empleo cae, significa que la cantidad de los productos que voy a vender va a ser menor. Claro, la previsión es mala en ese caso. Exactamente. Hablabas de reglas, de normas respecto al funcionamiento de las empresas y demás. ¿Por qué la Argentina no es tentadora para invertir o por qué nuestros propios empresarios prefieren mirar hacia afuera y no trabajar en el mercado local o hacer crecer el mercado local? ¿Qué leyes faltan? Claro. Acá lo que tenés es un problema de ciclos económicos nuevamente hablando. ¿Por qué? Porque si vos decís que la inflación es muy alta, que era el proceso en el cual veníamos antes, los incentivos para invertir eran menores porque la inflación podía licuar la ganancia, de manera tal que si yo hoy me aprovisionaba, o sea, tenía una provisión de un determinado elemento y tenía que volcarlo en producción, podía pasar que al momento de venderlo, la propia inflación se comiera el margen de ganancia mío.
De manera tal, y lo veíamos mucho en el rubro de los almacenes, especialmente en el conurbano bonaerense, que remarcaban constantemente y decían, si tengo una ganancia, la vuelco en dólares. El famoso canuto. ¿Por qué? Porque si lo tengo en $1, sé que no voy a tener problema de comprar una botella en un determinado mayorista o en un fabricante y que al momento de que me llega a la góndola tenga otro valor, que yo lo tenga que vender más alto y encima el problema de que después no me lo compren. Que eso también explicó cómo la inercia, cómo esta lógica que venía del gobierno anterior hizo que en los primeros meses de esta gestión la retracción del consumo fuera muy alta. Porque decían, bueno, remarco por las dudas. Sí, está bien, pero no hay más, está empezando a haber menos pesos. ¿Y ahora qué hago? Tenés muchas empresas con mucho stock de mercadería que no están vendiendo. Y a partir de ahí, bueno, procesos como el que vimos de FAT y demás. El capital argentino lo que hacía era, no invierto en modernizarme, la que puedo la externalizo vía dólares por las dudas. Ahora el problema que es, cambió el paradigma económico, cambia la matriz productiva, y ahora ¿cómo hago? Tengo stock, no reinvertí en mi propia empresa, y me abren la importación y soy menos competitivo. Y esto, lamentablemente, tengo que atarlo a un problema de timing de este gobierno nacional. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque teniendo la capacidad de llevar una reforma impositiva, para de esa manera que bajar los impuestos y que ser yo más productivo a la hora de vender, ¿dónde está el problema? No, hiciste primero la reforma laboral. Y al hacer primero la reforma laboral empezaste a matar empleo en lugar de abaratar los costos. Abaratame los costos para que yo pueda mantener todavía ventas y cuando esas ventas impulsen de vuelta la demanda, puedo salvar empleos. Son medidas como la morosidad, donde también tenés un problema, la baja de tasas, si la implementaba antes el Banco Central, mucha morosidad hoy no estaría existiendo y existe. Entonces, teniendo aún la posibilidad de ejecutar medidas económicas, lo hacen a destiempo. Eso es improvisación. ¿Qué capital internacional puede venir a invertir en un mercado de tanta improvisación? Claro. ¿El gobierno entiende esto? ¿Alguien en el gobierno entiende esto? ¿Alguien en gobiernos anteriores entendió esto? Porque, a ver, siempre con el manual del economista queda claro qué es lo que hay que hacer y en qué orden. El tema es que nunca se condice con la necesidad política. Entonces pasan estas cosas. La clave. Los tiempos de la política no son los tiempos de la economía. Ese es el gran problema que tienen todos. Me escuchás a mí, podés escuchar a un montón de colegas. En la teoría todo cierra. Claro. El tema está en que cuando estás sentado y el presidente necesita mantener una imagen política alta y necesitas vender un número estadístico bueno para una gestión política, ahí es cuando empieza todo a confundirse y caerse. Ahí es cuando tienta mucho meter la mano en la medición del INDEC, por ejemplo. O esto que salió ahora tan loco de decir, no, por favor, tratemos de sacar la carne vacuna de la medición, que es lo mismo de decir, si yo hacía un test de alcoholemia y no tomaba alcohol no me iba a dar positivo. Sería lo lógico. Sería lo lógico. Bueno, pero la carne la tenés que medir porque es parte del consumo de los argentinos. Aparte, somos un país agroindustrial. Es un la Argentina ha vivido del campo históricamente. Pero es nuestro sello. Identidad cultural de la patria. ¿Qué es lo primero que va a buscar un turista cuando llega a la Argentina? Un buen asado. Entonces, exactamente. ¿Y qué es lo que más le gustaría comer a uno cada fin de semana o todos los días? Un asado en familia. Asadito, claro. Un asado en familia. Creo que es de esas cosas que se van perdiendo. Hablabas de morosidad hace un momento, claro. Esa palabra en la cual creo que no debe haber muy pocos argentinos que no están hoy con un nivel importante de morosidad. Morosidad en muchos aspectos, puede ser en un servicio que se debe o que se paga atrasado. Creo que lo más normal debe ser créditos o consumos con tarjeta.
Lógico, y aparte el problema social que eso trae, que eso es algo que mucha gente lo dice y lo sufre a diario. ¿Por qué? Porque no es solamente la morosidad de una empresa que por ahí tiene un problema con un cheque y dice, bueno, no puedo sostener el cheque. Claro. Cheque rechazado, que después hace que no puedas renovar deuda y te saca del círculo. Te estoy hablando de la familia tipo que lo primero que hace que es, va y se endeuda con la aplicación del celular. Claro. Por ahí no llega a pagarlo tampoco. Y socialmente, y lo hemos visto en muchos titulares a lo largo de este año incluso, chicos que pedían deuda a prestamistas de barrio, cuyo dinero es muy dudoso. Sí. Y si no llegabas a pagarlo, el narco venía y te metía un tiro. O sea, esto es muy delicado, porque todos decimos que la economía son los números, que el gobierno, que el Excel, pero la economía es una ciencia social. Si no entendemos que es una ciencia social y no entendemos los hábitos de consumo de todos los argentinos, estamos en un problema. ¿Cuánto pudo haber subido el juego y el gobierno a destiempo sanciona leyes en contra del juego online? Claro. Y habían chicos que por ahí de repente pedían prestado dinero para jugarlo pensando que podían sacar unos mangos de ahí. Claro. Una locura. Lo que le pasa a cualquier persona que cae en el juego, pensar que Que gracias caen a eso en el se va a juego. Por salvar. eso vos fijate cómo, volviendo al tema de las tasas de interés, si el Banco Central hubiera tenido una política de baja de tasas antes de tiempo y los bancos comerciales hubieran proseguido con esa política, hoy una deuda que vos tenías que financiar al 60% anual, la refinanciabas capaz al 30%, hoy estamos cerca del 33%. Alejo, me quedan un montón de preguntas para hacerte. En realidad, la economía es amplísima, es vasta. Totalmente. Y justamente cuando vos lo definís como una cuestión social, es así. Y no nos olvidemos que la economía es la ciencia que estudia el administrar bienes escasos, en alguna de sus definiciones. Pero no quiero despedirme sin hacerte una pregunta. Vos sos asesor financiero. Supongamos que yo soy una jubilada que tiene unos dólares que me están sobrando y tengo la opción de prestárselos a Adorni a tasa cero o invertirlos. ¿En qué podría invertirlos? Rápidamente. Bueno, hoy es muy atractivo los CDR, que es el Certificado de Depósito Argentino del Exterior, que es parecido a si compraras una acción de una empresa norteamericana. Además de eso, hay muy buenas opciones en el mercado local también. Y Siempre es esas bueno- operatorias se hacen a través de los bancos, con los fondos de inversión y todo eso, ¿no? Porque Exactamente, está fácil- a través es de los fácil bancos hacerlo. y a través de las ALICs o lo que se denomina sociedad de bolsa, Claro. que hay un montón y es muy importante también por las tasas que manejan. Bueno, es fácil, se puede hacer. Se puede hacer. No hay que estudiarlo aparte, hay que estar dispuesto nada más. Alejo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos haber por la venido. invitación. Bueno, puertas abiertas para tratar el resto de todos los temas que me quedó pendiente. Gracias. Bueno, y yo me despido hasta la semana próxima aquí en otra emisión de Contragolpe, donde hablaremos de política, de economía o de esos temas sociales que también nos gusta tratar en el programa. Muchas gracias y que sigan en la pantalla de Metro.